Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición especial de Un Mundo Bifurcado. Siendo las 9:30 de la noche, damos por comenzado el debate de hoy, el cual nos tendrá ocupados escuchando diferentes voces y opiniones acerca de cuán adictiva es la marihuana, si realmente lo es. La planta Cannabis sativa o marihuana es una especie herbácea de la familia Cannabaceae, con propiedades psicoactivas. Es una planta anual originaria de las cordilleras del Himalaya, en Asia. Los seres humanos cultivaron la marihuana en el transcurso de la historia como fuente de fibra textil, aceite de semillas y alimento. Se utilizó durante miles de años como planta medicinal, como psicotrópico y como una herramienta de carácter espiritual. Su fibra tiene usos variados, incluyendo la manufactura de vestimenta, cuerdas, textiles industriales y papel. El aceite de sus semillas se puede usar como combustible y en la preparación de alimento del ganado. Marihuana es un término genérico empleado para denominar a los capullos de esta planta, que son sus flores femeninas, y al hachís, su resina. Debido a sus propiedades psicoactivas, es una de las pocas plantas cuyo cultivo se prohíbe o restringe en muchos países. De la marihuana se dicen tres cosas. Primero, que no genera adicción. Segundo, que es menos tóxica que el tabaco. Y en tercer lugar, que hasta puede resultar beneficiosa en algunas circunstancias. Estos son tres mitos que gozan de una controvertida aceptación social y que la ciencia médica refuta a rajatabla. Para saber más sobre lo que opina la medicina, la doctora Ana María Jeque informó sobre lo siguiente. Bueno, para empezar, es una droga psicoactiva que es alteradora de la conciencia a nivel cerebral, va a afectar los centros superiores. ¿Qué significa esto? Que afecta todo lo que es la parte de la conciencia. Hay receptores que están conectados al hipocampo, por lo que puede afectar la parte sentimental de la memoria, de la acción. Tienen efectos que obviamente varían dependiendo del individuo, su humor, del entorno que tenga. La Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, más conocida como CEDRONAR, difundió que 1 de cada 4 pacientes en tratamiento en centros dependientes del organismo estaban siendo rehabilitados por adicción a la marihuana. Por otro lado, una investigación realizada en Nueva Zelanda asegura que su uso persistente, sobre todo en adolescentes, deteriora significativamente las funciones cerebrales, como el funcionamiento cognitivo, la atención y la memoria. Para profundizar más, conversamos con Mauro, un consumidor regular de marihuana, quien nos contó que consumió por primera vez en una Navidad junto a sus primos, a los 15 años. Le preguntamos cuánto consume habitualmente. Y los fines de semana consumo siempre. Y durante la semana, si tengo yo, a la noche siempre fumo. Y si no, no sé, cuando alguien tiene, consumo, pero no. Sí, no, fumo. Durante la semana fumo también. Viendo con cuánta regularidad consume, también nos interesó saber cuáles son los efectos que le produce hacerlo. Nos dijo lo siguiente. Y en realidad hay varios. Hay disminución de todo lo que son los estímulos sensoriales, ya sean táctiles, gustativos, sonoros. Hay un gran interés por comidas y por la música. Puede haber sueños raros, alucinaciones. Hay interrupción de la conciencia y la memoria a corto plazo, sensación de flotar, mareo, vértigo. Hay una hiperactividad, impaciencia seguida de neuropatía. Hay también una sobreestimación de lo que es el tiempo, están perdidos en tiempo y espacio. Hay deterioro en lo que es el entendimiento y coordinación cuando se ejecutan tareas complejas, dificultad para expresar pensamientos sin palabras, problemas a nivel de vocalización, empeoran los problemas que ya tengan, que hay un problema de base, y obviamente esto desemboca en ya sea abandono de la escuela, si es un adolescente, un chico, o inclusive el abandono del trabajo. Esas eran las palabras de la doctora Jeque, que nos contaba cuáles son los efectos que produce la marihuana a nivel biológico y cuáles son los comportamientos y sentidos afectados. Se cree que para llegar a una sobredosis, una persona debería fumar 15.000 cigarrillos de marihuana en 20 minutos. Pero debemos saber que no toda la marihuana es igual. Algunas variedades son mucho más fuertes que otras, dependiendo de su nivel de THC, que es el psicoactivo que posee la planta. Por ejemplo, las variedades índicas presentan por lo general un efecto relajante, tanto a nivel mental como corporal, mientras que las variedades sativas presentan efectos más activadores y eufóricos.
Sin embargo, hasta el momento no se conoce ni un solo caso de muerte por consumo de marihuana en personas sanas. Hacemos hincapié en personas sanas porque algunos medicamentos consumidos por personas enfermas no son compatibles con el consumo de marihuana. Por ejemplo, no es compatible con los medicamentos que consumen personas enfermas de VIH en algunos tratamientos específicos. También hay que tener en cuenta que personas con algún tipo de enfermedad mental, sea cual sea, no deben consumir marihuana. En este caso, dialogamos con Sol, una joven que consume eventualmente. Comenzó a consumir a los 14 años en un verano con su hermana y amigas. Dice fumar solamente los fines de semana cuando sale, solo de vez en cuando. Cuando le preguntamos por qué lo hace y si se consideraba adicta, nos decía lo siguiente. Porque me divierte y la paso bien. No siento que la necesite, sino que la paso bien en el momento en que fumo. Es para distenderse, divertirse, qué sé yo, caerse de risa. No, yo no me considero ni adicta, ni que dependo, ni nada. Uno de los principales motivos por los cuales los consumidores de marihuana dicen hacerlo es, como dijo Sol, para divertirse y pasarla bien. Nos preguntamos de qué forma se produce en ella esto y nos decía lo siguiente. Me río, depende con la gente, cómo le esté pasando, pero me río o me quedo pensando. Siendo una consumidora eventual, le preguntamos cómo hacía para conseguir la marihuana. Ella nos contestó que la conseguían sus amigos. Se contactaban con algún tranza, le compraban y luego ella les daba el dinero. Ante esta situación, le preguntamos si sabía quiénes vendían y cuánto sale conseguirla. Esto es lo que nos pudo decir. ¿Quiénes son los que me lo venden? No, y el precio debe estar 100 y pico, el 25. Mauro, consumidor regular de marihuana, nos pudo echar un poco más de luz al respecto de lo que nos decía Sol cuando le preguntamos cómo es el circuito para poder conseguir la tan preciada sustancia. Llamás un tranza, combinás un lugar en donde encontrarte, te encontrás con el tranza, te vende un 25 y listo, se acabó la historia. Ahí va. El psicólogo Javier Forni, egresado de la Universidad de Buenos Aires, nos explicó que desde el punto de vista psicoanalítico, es adicto aquel que tapa algún aspecto del goce que no puede verbalizar al respecto. Al no poder resolver una problemática, se busca un sustituto. El consumo de marihuana afecta a la memoria a corto plazo, que es la que necesitamos para entender e hilvanar las situaciones y escenas cotidianas de la vida. Le pudimos preguntar si la marihuana, actuando sobre seres con perfil psicológico adictivo, podrían ser una puerta de acceso hacia otras sustancias, y esto es lo que nos dijo. Yo creo que vivimos como en una sociedad de consumo que te empuja mucho al goce, ¿no? Es como la sociedad del goce, gozá ya, todo ya, llame ya. Y eso genera efectos en la subjetividad, y uno de estos efectos que genera la subjetividad tiene que ver con el consumo de sustancias. Digamos, una sustancia como el alcohol también te puede llevar, o sea, no necesariamente la marihuana en sí misma, pero la cosa social del consumo y esta cosa que se favorece desde lo social, ya lo ves en una publicidad de cerveza, ponele. No creo que la marihuana en sí te lleve a eso, pero sí ciertas cuestiones que están instaladas en la cultura propician esta cuestión del consumo, y cuando vos accedes a una sustancia, bueno, ¿por qué no probar otra? Así como hemos podido escuchar la opinión de la medicina, la psicología y los propios consumidores, nos pareció importante saber también qué piensa la Iglesia, como mirada espiritual, al respecto de la marihuana y la posible despenalización de su consumo personal que se está debatiendo en nuestro país.
Uno de los lugares en donde se asume que existe un gran consumo de drogas es en las villas de emergencia. Por eso vamos a compartir un documento publicado el 25 de marzo de 2009 por el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en la que se manifiesta que la droga está despenalizada, de hecho, y nos decían: la despenalización, a nuestro parecer, influiría en el imaginario social, instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño. Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto. Es una locura criminalizar la enfermedad. Pero intentamos pararnos desde la perspectiva de las familias más vulnerables. Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia que pide ayuda con el Estado es la justicia. Despenalizar en estas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud. La dinámica misma de la adicción lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella. Usando una imagen podríamos decir entonces que la discusión sobre la despenalización corresponde a los últimos capítulos del documento y no a los primeros. El señor Cristiano Beider nos invitó a la revista Haze de consumo y cultivo de marihuana, en donde es redactor y responsable del Departamento de Relaciones Públicas. Nos contó sobre la cultura del cultivo y consumo personal, poniendo de relieve la ignorancia de la gente al juzgar sin conocer realmente los efectos del cannabis. Nos habló de personalidades adictivas y no de la marihuana como adictiva en sí misma. Según nos contó, su consumo es algo que tiene que ver más con el ocio, disfrute y pasión por el cultivo que con cualquier otra cosa. Esto nos decía cuando le preguntamos qué efectos le provocaba fumar marihuana. Depende del consumo, depende de muchas cosas, de la condición intelectual de las personas. Es diferente en todos, o cuando empezás te pega de una forma embriagante, digamos, estás volando, como se le llama, pero cuando uno se acostumbra a fumar y tiene tolerancia, uno puede hacer cualquier cosa, como la marihuana, primero escribir. Esa es una de las preguntas que te quería hacer. Digamos, no es un impedimento fumar marihuana. Uno puede fumar marihuana y de repente estar haciendo sus tareas o sus labores habituales, no es algo que lo impida. Por ahí no se recomienda el manejo de herramientas o cosas así, peligrosas, ¿no? Pero... ¿Por qué? Porque un poco disocia. No, viste, tienes que estar 100% atento. Estás con una moladora, ponele, depende de la persona más. Según Cristiano nos pudo contar, hay distintas variedades de marihuana que producen distintos efectos, cosas que quizás el común denominador de la sociedad desconoce. Como pudimos escuchar en el testimonio médico y psicológico, existen varios sectores de la sociedad que piensan que la marihuana es adictiva o se oponen a su cultivo. Cristiano nos podía decir por qué piensa que sucede esto. Básicamente ignorancia, ¿sí? No se informa, prejuicio o información, la información, digamos, de los medios, que ahora se está revirtiendo un poco, ya como que suena mucha propaganda, no, la marihuana no es para cualquiera y no se la diría a todo el mundo. ¿Por qué esas cosas para cualquiera? No, depende de las personalidades. Depende que por ejemplo lo puede llegar a hacer mal. Pero no es de flores, ¿no? Flores, sí. Flores silvestres. Porque existe también el otro que es un prensado. Claro, el prensado, bueno, es tóxico. Tiene componentes tóxicos. Porque no está curado, ni secado, ni tiene el tratamiento que debería tener. Es como comparar como un buen vino y un vino en cartón, ponerle que es totalmente químico.
No solo nos decía que a todos les puede pegar diferente, sino que también nos contaba que existen distintas variedades de marihuana que se deben utilizar de acuerdo a la situación, inclusive al momento del día y a lo que se quiera hacer. Mejor lo escuchamos a él para que nos cuente con sus propias palabras. No, como te decía, depende de la persona. Sí, uno no puede saber antes cómo le va a pegar o qué efecto va a tener sobre esa persona. Y depende del día también. Vos, si fumas cannabis en la mañana, a la tarde, a la noche, el efecto es distinto también. Y vas buscando las variedades que son propicias para uno, para la mañana, para la media tarde y la noche. Algunos cambian, les conviene fumar, por ejemplo, Wido. Son diferentes estilos. Claro. La Wido a la mañana no puedes fumar porque no arrancás el día. Tiene que ser una sativa, una que te tire para arriba, que te active. Pero para la noche sí puede ser una Wido para relajar y dormir tranquilo. También quisimos que nos informara un poco acerca de la revista que él dirige, es decir, la revista Haze. ¿A qué se dedica y cómo está compuesta? Esto fue lo que nos contó. Lo que es Haze, por ahí, bueno, ya involucra más gente y es una revista hecha por cultivadores. Bueno, pero a su vez cada uno tiene su trabajo también. Hay director de cine, fotógrafo, dibujante. Como una pequeña comunidad que cada uno aporta su granito de arena para... Es como un dream team de cultivadores. Claro. Que bueno, eso hace la diferencia con otro tipo de revistas. Hay revistas que hablan de cannabis y no cultivan por él. Hablando acerca de esta importancia que la revista le da al cultivo del cannabis y por lo tanto al apoyo que le dan a su despenalización, quisimos que nos cuente un poco más al respecto de esta actividad. Quisimos saber, ¿cómo es esto de cultivar? El cultivo es como un hobby. Es como, lo comparo mucho también con la cata de lo que es el vino y la parte visual y las fotografías, mucho de lo que son las expo de perros. Sí. Se califica muy parecido a la Tiene como ese formato. La impresión visual, cómo está manicurada, el perro, cómo está bien cortado el pelo, la genética, si es pura cepa. Esas cosas se toman en cuenta y se califican. Pero bueno, arrancó como algo clandestino, en la casa de algún flaco, se hicieron 20, se hicieron 30 y ahora una copa aproximadamente, como promedio, tiene 300, 500 personas. Sí, de hecho hay impresión de ticket, está como bastante pro, digamos. Sí, está copado. bastante organizado. Pero así todo, ¿viste? Es muy difícil darle de comer a muchas personas juntas porque son como comida incluida y son 2 oleadas de comida que vienen todos juntos y siempre se desbarata todo, pero bueno. ¿Y qué comen? ¿Comen tipo brownies? No, Pues comida... no, comida común, no canábica. canábica. Eso es lo que se incluye, ¿no? Uno cuando come, cuando fuma tiene que comer mucho y tomar mucho, así que no puede faltar comida ni bebida. ¿Por qué? Porque uno está fumando y tiene que estar con el estómago lleno, ¿sí? Para poder seguir fumando. Con respecto a la despenalización de la marihuana, tuvimos una charla con Nico, un joven de 20 años, despachante de aduana, quien nunca consumió marihuana y en una breve entrevista nos dijo lo siguiente. ¿Qué opinas sobre la marihuana? ¿Vos consumís? No, nunca consumí. ¿Y vos qué opinás sobre la gente que consume? Que está en su derecho, no lo comparto y pienso que le hacen mal a su salud. ¿En tu entorno hay gente que consume esta droga? Sí, tengo gente que consume. ¿Son amigos cercanos, familiares? No, tengo amigos, muy amigos que consumen, pero bueno, son posturas distintas, yo no comparto. ¿Vos creés que esto les hace mal a tus amigos? ¿Te parece mal? ¿Vos estás en contra de tus amigos? ¿Vos se lo marcás esto o lo dejás pasar? Sí, siempre que los veo consumiendo les marco mi diferencia. Yo nunca consumí y me parece mal que se consuma.
Cuando le preguntamos puntualmente acerca de su opinión sobre la despenalización del consumo personal de esta droga, nos dio su siguiente opinión. Yo estoy en contra porque considero que va a generar más consumo y yo no estoy a favor del consumo, entonces hay muchas posturas, dicen que va a ir en contra del narcotráfico, pero yo considero que se va a abrir más el narcotráfico porque va a haber más gente que va a consumir. Así que como estoy en contra del consumo, estoy en contra de la ley de despenalización. Hemos escuchado las distintas voces y testimonios de los actores de la sociedad argentina respecto al consumo, cultivo y adicción a la marihuana. Podemos entonces nosotros decir al respecto que no es lo mismo usar una droga que ser adicto a ella. Muchos consumidores no se convierten en adictos, pero vale medir y conocer las consecuencias. Según datos del 2011, en nuestro país más del 8% de la población consume habitualmente marihuana, siendo una cifra que convierte a la Argentina en el país de mayor consumo de América Latina. Descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, así que armate uno, Hernán. Siendo las 10 de la noche de este jueves 21 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, damos por finalizada otra edición especial de Un Mundo Bifurcado. Los esperamos el próximo jueves a las 9:30 de la noche como siempre, para volver a encontrarnos y compartir nuevamente Un Mundo Bifurcado edición especial.